Compulamiento. Bueno, mi nombre es Ada Huanticol, mamá de Brandon Hernández Huanticol. ¿Ya? Bueno, acá este es como un diario de vida que yo hice para que ustedes puedan leer todo lo que sucedió con mi hijo. Esta es una reconstitución de escena que se hizo en marzo del año pasado. Bueno, este es el rostro del Paco asesino y cobarde que le disparó a mi hijo. Bueno, ahí fue el ministro a la clínica solamente a prometer, pero nada concreto. Así actúa las autoridades, solamente mostrándose en cámaras, haciéndose la víctima. He conocido mucho de leyes, he conocido de médicos también. Es un cambio 100% que este Estado y esta institución me ha dado es como una obligación conocer. Bueno, gracias a Dios que mi hijo ha sobrevivido al disparo, sobrevivió al disparo, y eso es lo que me da fuerzas para seguir enfrentando a estas instituciones, a este Estado. Bueno, el día 18 de diciembre de 2016, afuera de nuestra casa en Coyipulli, entre Coyipulli, Ercilla, Pailahueque, Victoria, es un recinto militarizado, en donde a cada kilómetro están las fuerzas especiales, están los GOPE, están los helicópteros, los drones, las cámaras de seguridad, en las pasarelas, en los fundos, solamente protegiendo a los latifundistas, a las forestales. Es un hecho que nosotros vivimos a diario y eso es como normal para nosotros, para nuestro hijo, y gracias a Dios que mi hijo está vivo, y eso me da fuerza, como le decía, para seguir adelante y poder lograr hacer justicia, y que este Paco le dé lo máximo de la ley. Es un Paco asesino. Bueno, así actúa Fuerzas Especiales. Ellos no miden, no ven si son niños, si son mujeres embarazadas, si son ancianos. Es tanto el odio que tiene hacia la gente mapuche, sobre todo a las comunidades, que ellos llegan directamente a matar. El día 18 de diciembre de 2016, mi hijo estaba, al día siguiente entraba a su práctica de mecánica automotriz, estaba arreglando unos motores. Estaba con mi hijo de 13 años, Isaías. Brando tenía 17 años, y afuera de nuestra casa habían detenido unos lamienes mapuche, venían de un guiñatún. Lamentablemente Fuerzas Especiales lo redujeron afuera de nuestra casa, y mi hijo Isaías de 13 años salió a andar en bicicleta, y al llegar al lugar sí o sí tenía que pasar por ahí para desviarse. En el momento de llegar al lugar, llegó un Paco del sector Pailahueque, de un internado que hace 2 años más o menos estudiaban niños, que incluso yo iba a mandar a mi hijo a estudiar ahí, y ahora está convertido en un recinto militarizado. Bueno, ahí existen los helicópteros, los drones, todas las fuerzas especiales para reprimir, hostigar y asesinar a la gente mapuche. Llegó un Paco, bueno, mi hijo iba en bicicleta. Este Paco corrió detrás de la bici de mi hijo, pensando en que, yo pienso en que pensó de que andaba con los lamienes que estaban ahí, y que mi hijo se iba a arrancar o una cosa así. Mi hijo iba en la bici, este Paco vino, lo agarró del cuello. La bicicleta obviamente saltó lejos,
lo puso de rodillas junto a los lamienes que tenían ahí detenidos, siempre apuntándolo con garabato. Brandon, menos mal que estaba viendo todo lo que estaba pasando y se acercó, pero nunca pensó que iban a detener a su hermano. Y se acercó y pidió explicaciones por qué lo habían detenido, que lo soltaran, que él no había hecho nada malo. Y llega este Paco, el sargento segundo Cristian Rivera Silva del recinto militarizado de Pailahueque. Tírate al suelo, él andaba con una escopeta. Tírate al suelo con garabatos, si no te disparo. Mi hijo asustado le dijo tranquilo, levantó sus manos, se tiró al suelo y este Paco le pegaba con la culata de la escopeta en la espalda, en las piernas. Le puso el pie sobre la espalda y le disparó. Le disparó así como sale en la imagen ahí. Fue una distancia ni siquiera de 1 metro, en donde le disparó a quemarropa, y no fue accidentalmente como el general Franzani o la vocera del Ministerio Público lo dio a conocer a los medios. Y esa mi molestia, mi rabia hasta el día de hoy, en donde ellos como autoridades, lamentablemente la misma sociedad le cree por ser autoridades, y uno queda ahí de mentiroso, que el mapuche es conflictivo, que el mapuche es terrorista, pero en realidad no es así. Aquí el Estado es el que crea el terrorismo, el que lleva el terrorismo a las comunidades. Abusa de su poder por el hecho de andar con armas o con uniforme. Bueno, le disparó a mi hijo intencionalmente a quemarropa. Mi hijo quedó con un 40% de vida y menos. Bueno, no quisiera llorar, pero es solo el hecho de recordar me da pena. Bueno, es un llanto de alegría, de pena, de rabia, de alegría porque tengo a mi hijo vivo, de pena por todo lo que he tenido que pasar, y de rabia también porque ni siquiera las autoridades se dignan a pedir disculpas por las embarradas que se mandan. Es como algo diario que ellos realizan. Bueno, en la comuna de Angola, a mi hijo le retiraron 40 perdigones, 30 perdigones, fueron 180 perdigones. Después, luego de eso, el mismo día, la misma tarde, lo trasladaron a la clínica alemana de Temuco, en donde permaneció por 45 días. 16 operaciones, hace 2 semanas fue la número 17, en donde tenía 3 tornillos mi hijo para sujetar la placa de titania, para apoyar la pelvis al huesito. Bueno, esos tornillos le estaban afectando y eso fue el motivo de retirar esos tornillos, ya que esos tornillos le estaban rompiendo los tejidos y la piel y ya lo tenía muy hacia afuera. Mi hijo sentía muchos dolores y ni siquiera podía caminar. Bueno, el Estado tuvo que cancelar 100 millones a la clínica por los 45 días. Al segundo día cuando mi hijo estaba hospitalizado, 25 personal y carabineros fueron a donar sangre. Gracias a Dios que mi hijo sobrevivió y bueno, llevamos 1 año y 2 meses en donde este Paco el 18 de enero fue formalizado a través de marchas, de movilizaciones, que logré que este Paco le dieran lamentablemente arresto. Yo siempre desde el principio pedí prisión preventiva,
pero sabemos que Fiscalía, el Ministerio Público están coludidos, ellos están, como ha pasado con la Operación Huracán, con los PPM, con la Machi Francisca, ellos se protegen entre ministerios públicos. Llevamos 1 año y 2 meses. Bueno, este Paco en la 4ª audiencia pudo ser formalizado. La primera audiencia no se presentó porque el Ministerio Público no logró notificarlo. En la segunda audiencia fue porque tenía otra audiencia en Los Ángeles, ya que la esposa lo había demandado por violencia intrafamiliar, ya que lo había amenazado de muerte a sus 2 pequeñitas hijas de 3 y 7 años. Y hace 2 años este mismo Paco en la comisaría de Los Ángeles le disparó a su compañero y aún así sigue activo. Yo no entiendo por qué lo permiten trabajar, si es un peligro para la sociedad. Bueno, en la tercera audiencia presentó licencia. En la 4ª yo pensé que iba a seguir presentando licencia, pero menos mal que no fue así y pudo ser formalizado. Pero si hubiese sido lo contrario, si hubiese sido un mapuche en esa situación, mapuche ya habría estado encarcelado. En la primera audiencia habría sido allanado la vivienda y de inmediato a la cárcel. Pero como es un funcionario institucional, le dan todas las regalías, todos los premios. Un carabinero de este estado le pagan el doble por matar a la gente mapuche. Yo he conocido por esto mismo, lo he llegado a saber. Entonces, obviamente que ellos van a asesinar a la gente mapuche porque le pagan el doble. Bueno, nos dieron 3 meses de investigación, donde tenemos reconstitución de escena, que esa, tenemos el perito balístico particular, que es don Francisco Pulgar, que está por ahí. Tenemos el perito balístico también de la PDI, tenemos los testigos de los lamines mapuche, está la declaración de mi hijo Isaías de 13 años, está la declaración de mi suegro también, de mi esposo, está la declaración de Brandon, que es principal, tenemos el servicio médico legal, tenemos los informes médicos. Hay muchas pruebas muy fuertes, muy contundentes, en donde tengo la máxima de la fe de que nos va a ir bien y que por fin haya en la región Araucanía un Paco sea dado de, no sé, lo mínimo de la ley, en donde en muchos casos, como el caso de Silvestre, un niño de 13 años que también tiene sus balinas, sus piernas. Está el caso de Sayen, que nació engrillada. Está el caso de Alex Lemún, 15 años, que aún sigue impune. Está el caso de ese Buenante, en donde la madre no sabe qué pasó con su hijo. Está el caso de Matías Catrileo también. Bueno, y yo entiendo a esas mamás. Ellos no pueden ver a su hijo, no lo pueden tocar. Y me da fuerza para seguir en esta lucha. Yo cada día le agradezco a Dios por tener a mi hijo. Al tercer día, cuando mi hijo despertó del coma, como él estaba lleno de máquinas, bueno, ahí hay una imagen. Esa es la pelvis, el disparo donde le destruyó la pelvis, se lo reconstruyeron. Su guatita estaba
abierta de arriba a abajo. Y esa cicatriz que se ve ahí estuvo abierta a los 45 días, en donde día por medio entraba pabellón para retirarle más perdigones, para retirarle la sangre machucada y todo eso. Brandon estaba con manguera en las narices, en su boca, y él me hacía señas con su ojito y uno conoce a su hijo. Me decía mamá, o sea, no me lo dijo, sino que con su ojo yo entendí todo lo que él me quiso decir. Me dijo, mamá, mis piernas. Yo le dije, no, que no se preocupara porque me iba a quedar inválido. Y antes de ayer vimos a un niño en silla de ruedas. Yo le pregunté, viejo, le digo yo, porque así le digo, viejo, si hubiese quedado en silla de ruedas. Me dijo, no, ahí habría estado en la casa. Yo sé que habría sido más duro para él, pero camina, él cogía así, pero camina. Aún tiene sus 30 perdigones en su guatita, en donde le están afectando su sistema alimenticio, y como es de acero esos perdigones, entonces tiene diarrea, tiene vómito a veces, y es por lo mismo, por todo el daño que causa estos matones, porque para mí son unos matones que manda el Estado a las comunidades. A mí personalmente me cambiaron 100% la visión hacia ellos. Cuando ellos van a hostigar o van a reprimir o van a darse vuelta por donde vivimos, yo no les tengo miedo. Yo salgo a defender a mi hijo y lo echamos de ahí. Ellos con el hecho de proteger, o dicen, van a hablar bonito, o dicen, se hacen las víctimas, o dicen, no, es que nosotros no somos así. Pero nosotros ya no les creemos nada de lo que ellos van a prometer. Bueno, en la última operación hace 2 semanas que le hicieron a mi hijo, como en el hospital de Angol no habían camas, no habían médicos, yo me traje a mi hijo a la casa, y al llegar a Coyipulli pasé a la comisaría de Coyipulli. Le dije a mi hijo Isaías de 14 años que me acompañara a la comisaría. Pasamos a la comisaría y tenía mucha rabia, y pasé a hablar ahí con los pacos y le dije que ellos tenían que reparar el daño, que mi hijo estaba así, era por la culpa de ellos. Yo sé que no logré nada, no lograba nada con pasar a hablar con ellos, pero con el hecho de botar mi rabia, después de salir de ahí, salí como más liviana. Entonces, uno no consigue nada bueno con ellos. Eso es la mía. Así que muchas gracias por escuchar. Lo que yo estoy pidiendo ahora es la baja del Paco, que se me ha hecho difícil. He hecho 3 marchas aquí en Santiago. Entregué la solicitud el 10 de marzo y a la secretaria se le extravió el documento. No se sabe qué pasó con él, a dónde lo dejaron. Y bueno, para ella todos los casos eran importantes. Como mi caso no es importante, a ella se le extravió el documento. Así actúan las instituciones para proteger a los mismos pacos.